Las cálidas brisas de Babilonia ondeaban entre sus torres y jardines colgantes, ofreciendo a los habitantes un respiro del ardiente sol. La ciudad era un espectáculo para la vista, un testimonio del poder y esplendor del reino babilónico. Pero, en medio de esa majestuosidad, un grupo de jóvenes hebreos se encontraba en una encrucijada de fe y lealtad. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, muchachos judíos de noble linaje, habían sido llevados cautivos desde Jerusalén. Eran inteligentes, apuestos y llenos de potencial. Por eso, el rey Nabucodonosor había decidido que fueran educados en la lengua y literatura de los babilonios, preparándolos para servir en su corte. Se les dio nuevos nombres, una forma de asimilarlos a la cultura babilónica: Belsasar, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Pero, aunque sus nombres y entorno habían cambiado, en el corazón de cada uno de ellos ardía la llama de su fe y herencia. Una de las primeras pruebas a las que se enfrentaron fue la comida del rey. Se esperaba que comieran los manjares de la mesa real, alimentos que, según la ley judía, eran impuros. Para muchos, esto habría sido visto como una bendición, una oportunidad de disfrutar de los placeres de la corte. Pero para Daniel y sus amigos, representaba un dilema moral. Una noche, mientras los demás dormían, Daniel se reunió con sus 3 amigos en un rincón de los jardines colgantes. Las aguas murmurantes de las fuentes y el suave resplandor de las antorchas creaban un ambiente de serenidad. «No podemos continuar comiendo de esta manera», dijo Daniel, su expresión seria. «Nuestra fe y convicciones son lo que somos. Si renunciamos a eso, ¿quién seremos entonces?». Misael asintió: «Estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo enfrentamos esta situación sin desafiar abiertamente al rey y poner nuestras vidas en peligro?». Fue Ananías quien sugirió una idea: ¿y si pedimos que se nos permita seguir una dieta diferente por un tiempo y que luego se compare nuestra salud y apariencia con la de los otros jóvenes que comen de la comida del rey? Azarías agregó: «Es una prueba justa. Si Dios está con nosotros, no tendremos nada que temer». Con determinación y fe, los 4 jóvenes decidieron actuar. Al día siguiente, Daniel se acercó a Aspenaz, el jefe de los eunucos que estaba a cargo de ellos, y le propuso el desafío: comer solo verduras y agua durante 10 días. Al principio, Aspenaz estaba preocupado, temiendo que si los jóvenes se debilitaban, el rey lo castigaría. Pero viendo la sinceridad en los ojos de Daniel, accedió a la prueba. Los días en la corte babilónica pasaban con una mezcla de estudios, entrenamientos y lecciones sobre la cultura y tradiciones de Babilonia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a pesar de su decisión de mantenerse fieles a su fe, no dejaron de esforzarse en sus deberes. Cada día, mientras los demás jóvenes disfrutaban de los ricos manjares y vinos del rey, ellos se mantenían firmes en su dieta de verduras y agua. Al principio, algunos de los otros jóvenes se burlaban de ellos, murmurando sobre cómo se debilitarían o quedarían atrás en su formación. Pero con cada día que pasaba, algo sorprendente comenzó a suceder. Daniel y sus amigos no solo no se debilitaban, sino que parecían más saludables y vigorosos que nunca. Su piel tenía un brillo saludable, sus ojos brillaban con claridad y su mente estaba aguda. Su energía y concentración en sus estudios y entrenamientos no pasaron desapercibidas, ni tampoco su actitud serena y sabia más allá de sus años. A medida que los días pasaban, Aspenaz observaba con asombro la transformación de los 4 jóvenes. Al principio, había aceptado el desafío con una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero ahora no podía negar lo que veía con sus propios ojos. Finalmente, llegó el 10º día, y Aspenaz,
junto con algunos de los instructores y otros oficiales de la corte, evaluó a todos los jóvenes que estaban siendo entrenados. Comparó a Daniel, Ananías, Misael y Azarías con los demás, y la diferencia era clara. No solo eran más saludables en apariencia, sino que también superaban a los demás en sabiduría, conocimiento y habilidad. Aspenaz se acercó a los 4 jóvenes, una sonrisa de admiración en su rostro. «Vuestra fe y convicción os han bendecido», dijo. «El rey estará complacido». Daniel, con humildad, respondió: «Es el Dios al que servimos quien nos ha bendecido y cuidado. Nosotros simplemente decidimos serle fieles». A partir de ese día, se les permitió continuar con su dieta elegida, y su reputación en la corte creció. Pero más allá de las bendiciones materiales y el reconocimiento, lo que realmente resplandecía en ellos era su relación inquebrantable con Dios y la integridad que mostraban en cada decisión. La noticia del éxito y sabiduría de los 4 jóvenes hebreos se extendió rápidamente por la corte. En poco tiempo, se encontraron asesorando y sirviendo en roles más prominentes. Sin embargo, esta prominencia también atrajo la envidia y el resentimiento de algunos. Uno de estos envidiosos era Marduk, un consejero del rey que siempre había ambicionado más poder. No podía entender cómo estos jóvenes extranjeros podían eclipsar tan rápidamente a los nobles babilonios en conocimiento y favor. Estaba decidido a encontrar una manera de desacreditarlos y, en el proceso, elevar su propia posición. Empezó a observar de cerca a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, esperando encontrar alguna falta en ellos. Sin embargo, su integridad y justicia eran impecables. La única debilidad que Marduk pudo identificar fue su inquebrantable devoción a su Dios. Reunió a otros que compartían su resentimiento y comenzaron a trazar un plan. Decidieron que la única forma de atrapar a los jóvenes en una falta sería a través de la ley de su Dios. Comenzaron a sembrar dudas en la mente del rey sobre la lealtad de estos jóvenes hebreos, sugiriendo que su verdadera lealtad yacía no con el rey Nabucodonosor, sino con un Dios invisible. Influidos por estas palabras venenosas, algunos oficiales propusieron al rey una nueva ley: durante 30 días, nadie en el reino podría orar o hacer peticiones a ningún dios o persona, excepto al rey Nabucodonosor. Aquellos que desobedecieran serían lanzados al foso de los leones. El rey, influenciado por su propio ego y las palabras de sus consejeros, firmó el decreto, sin darse cuenta de las verdaderas intenciones detrás de él. Daniel y sus amigos, al enterarse del decreto, se encontraron en otra encrucijada. Sabían que desobedecer la ley del rey podía costarles la vida, pero su lealtad a Dios era innegociable. Daniel, en particular, tenía la costumbre de orar 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén desde su ventana. Y, a pesar del decreto real, decidió no cambiar esta práctica. Abrió su ventana como siempre y se arrodilló, agradeciendo a Dios y buscando su guía. Marduk y sus aliados, anticipando esta reacción, espiaban desde las sombras y capturaron el acto de Daniel en oración. Rápidamente llevaron la noticia al rey, esperando la caída de Daniel. El rey Nabucodonosor, al escuchar esto, se sintió atrapado por su propio decreto. Apreciaba a Daniel y reconocía su sabiduría y valor, pero la ley era la ley. Con un corazón pesado, ordenó que Daniel fuera llevado al foso de los leones. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de Babilonia de tonos naranjas y rojos. Pero la belleza del atardecer se veía ensombrecida por el inminente destino de Daniel. Fue escoltado al borde del foso de los leones, y aunque su rostro mostraba serenidad,
muchos en la multitud que se había reunido sentían el peso de la injusticia. Marduk, con una sonrisa maliciosa, se regodeaba en su victoria aparente. Había logrado su objetivo y esperaba que, con Daniel fuera del camino, él pudiera ascender a una posición de mayor poder. El rey Nabucodonosor, con una expresión atormentada, se acercó a Daniel. Tu Dios, a quien sirves continuamente, él te librará, dijo, una confesión de esperanza y desesperación. Con esas palabras, Daniel fue arrojado al foso y una gran piedra fue rodada para sellar la entrada. Guardias fueron colocados alrededor para asegurarse de que nadie intentara rescatar a Daniel. Esa noche, el rey se encontró incapaz de comer o dormir. Se paseó por su palacio, atormentado por la decisión que había tomado y esperando, en algún rincón de su corazón, un milagro. Mientras tanto, en el foso, Daniel no se encontraba solo. Los leones, criaturas majestuosas y temibles, se acercaron a él, pero no con intención de atacar. Algo asombroso estaba ocurriendo. A pesar de su hambre, se tumbaban pacíficamente junto a él, como si una fuerza invisible los hubiera calmado. Daniel, rodeado por estas bestias, pasó la noche en oración, sintiendo la protección y presencia de Dios como nunca antes. Al amanecer, el rey se apresuró al foso, temiendo lo peor pero esperando contra toda esperanza. Daniel, siervo del Dios vivo, llamó, tu Dios, a quien sirves continuamente, ha podido librarte de los leones. Desde la oscuridad del foso, una voz familiar respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, y cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño. El alivio y el asombro llenaron el corazón del rey. Ordenó que Daniel fuera sacado inmediatamente, y no se encontró ningún daño en él. Su fe en Dios lo había protegido. Pero la justicia debía ser servida. Marduk y aquellos que habían conspirado contra Daniel fueron arrojados al foso, y los leones, sin la intervención divina esta vez, demostraron su verdadera naturaleza. El rey Nabucodonosor emitió un nuevo decreto: en todo su reino, la gente debía temer y reverenciar al Dios de Daniel. Porque, como había demostrado, Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Daniel y sus amigos continuaron sirviendo en Babilonia, no solo como altos funcionarios, sino como testimonios vivientes del poder, la fidelidad y el amor de Dios. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete, haz clic en me gusta y comparte con otros. Un abrazo cálido y nos vemos pronto.